amigos, ya estamos aquí nuevamente para traer otro tutorial en el que esta vez vamos a hacer un remake de estos que ya llevamos haciendo últimamente, basado en el tutorial de cómo desmontar por completo una PSP Slim. Esto es un modelo 3000, pero para aquellos que tengan el modelo 2000 que sepan que también es válido porque prácticamente son idénticas, tanto una como la otra. Entonces, nada, esto del remake pues lo hacemos sobre todo por la calidad de imagen y luego también por la explicación. Ahora vamos a dar una explicación mucho más extensa y mucho más completa. Entonces, luego también lo que vamos a hacer es unir, digamos, 2 o 3 tutoriales en uno. Aparte de desmontarla por completo, lo que vamos a hacer es señalando o puntualizando las zonas donde normalmente suele fallar o romperse este tipo de consola. Vamos a mandar, como siempre, ese cordial saludo a nuestros suscriptores e invitamos a aquellas personas que no estén suscritas al canal que se unan a nuestro canal y así recibir nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Entonces, nada, vamos a comenzar. Primero nos haríamos con un destornillador de punta de estrella. Le daríamos la vuelta a lo que es la consola y vamos a quitar la tapa de la batería. Solo tendríamos que con la uña pulsar aquí una especie de pestaña de plástico y tiraríamos hacia arriba. Luego también con la uña tiraríamos hacia arriba de la batería y dejaríamos al descubierto lo que es el zócalo de la batería. Aquí vamos a encontrar 2 tornillos. Uno de ellos va a estar oculto con una pegatina de garantía que está en este sitio justamente, lo que pasa que nosotros ya la hemos quitado. En el caso de que vosotros la tengáis puesta, pues nada, con una cosa de punta o un destornillador o lo que sea, tiraríamos hacia arriba y quitaríamos la pegatina. Así dejaríamos al descubierto los 2 tornillos. Los vamos a quitar. Luego nos iríamos al otro extremo y encontraríamos 2 orificios donde también vamos a quitar 2 tornillos. Ahora vamos a ir a la parte, digamos, de abajo de la consola, que es este extremo. Tendríamos un tornillo que también vamos a quitar. Y justamente en el lado contrario encontraríamos otros 2. Bien, una vez quitado ya todos estos tornillos, tendríamos opción a quitar lo que es el frontal de la máquina. Solo tendríamos que tirar hacia arriba, moviéndola de un lado hacia otro, y luego tiramos hacia arriba. Bien, ahora ya tendríamos al descubierto lo que es la pantalla y el joystick, o el stick. Bien, una vez llegados a este punto hay que destacar una cosa, no ya solo porque tengamos una 2000 o una 3000, porque esto lo que voy a comentar ahora solo ocurre en la 3000. Este, como he dicho, es un modelo 3000 y justamente, como podemos ver aquí, donde estoy señalando ahora mismo, aquí no hay ningún tornillo, pero hay algunos modelos 3000 que sí que tienen un tornillo que lo que hacen es sujetar esta pieza de plástico, más aparte también el frontal, es decir, la botonera frontal, que es esta que estoy señalando ahora. Por lo tanto, si intentamos quitarla no vamos a poder, por lo tanto lo que tendríamos que hacer sería destornillar el tornillo que vamos a encontrar aquí, y así dejaríamos libre lo que es tanto esta pieza como el frontal. Y ahora ya con la pieza suelta, pues solo tendríamos que meterla por este hueco para desenganchar este lado y luego justamente por aquí el otro extremo. Y ahora tendríamos suelta la pieza. Ahora para quitar la pantalla es muy sencillo, solo tendremos que coger desde aquí y tirar hacia arriba con cuidado. Luego la pasaríamos hacia atrás y con el punzón también vamos a desconectar las pestañas. Hacia allá y hacia allá. Y ahora sacaríamos lo que es la pantalla. Bien, ahora para que no nos estorbe lo que es el frontal, la botonera frontal la vamos a desconectar de aquí. Y en el caso que tengamos un modelo 3000, pues esto es el micrófono, también desconectamos de aquí, de esta pestaña, y podríamos sacar lo que es el micrófono. Ahora lo que vamos a hacer es ir al analógico stick, que es la otra, digamos, reparación más habitual que surge en estos modelos. Para poder tener acceso a lo que es el stick, vamos a destornillar de aquí. Y luego el tornillo, si en el caso de que tengamos una 3000 tendríamos un tornillo, si tenemos una 2000 hay muchas que no tienen ni el tornillo, solo tendríamos que tirar de arriba de esta pieza de plástico y ya dejaríamos libre lo que es el gatillo. Quitaríamos lo que es el botón y ahora sacamos esto así y luego tiraríamos hacia atrás, pero antes hay que desconectar aquí. Dejamos ahí colgando y ahora ya tendríamos acceso a lo que es el analógico stick. Como podemos ver, esto es un analógico de 3000. ¿Por qué? Porque tiene aquí un cable flex conectado a lo que es una conexión. Entonces tiraríamos hacia arriba de la pestaña
y ya dejaríamos libre el cable. Metemos el punzón por abajo y tiraríamos hacia atrás. Ahora, para quitar el joystick o el analógico, solo tenemos que quitar este tornillo de aquí y ya lo sacamos. Ahora voy a mostrar dos analógicos, el de la 3000 y el de la 2000. Como podemos ver, son prácticamente idénticos, lo único que la zona de contacto estaba por cable flex y estaba por almohadilla de contacto, es decir, una gomita que va aquí. Como podemos ver, básicamente son idénticos, tanto la posición de los tornillos, lo único que cambiaría, como he dicho, es esta parte. Bien, ahora vamos a seguir desmontando. Para poder desmontar por completo la placa, antes de todo hay que quitar todos los cables flex que tenemos conectados a la placa. También un problema muy habitual en este tipo de máquinas es el cable flex con zona táctil, que es esta de aquí, que es donde pulsamos normalmente los botones de acción, que suele fallar al paso del tiempo, de suciedad o del deterioro, pues suele fallar. Entonces, para cambiarlo solo tendríamos que levantar esta pestaña, sacaríamos el cable flex y luego destornillamos de aquí el otro botón del lado contrario, quitamos la pieza de plástico y el botón. Y por último vamos a desconectar también de aquí, que esto es, digamos, la placa de encendido. Levantamos la pestaña, tiramos hacia atrás y ya tendríamos suelto lo que es este cable para poder cambiarlo. Esto también es muy habitual. Ahora vamos a seguir desmontando, vamos a desconectar la alimentación del lector, que es esta de aquí, levantamos pestaña, tiramos hacia atrás, y luego esta de aquí, que es el de transferencia de datos. Aquí tenemos que ir primero, pulsamos hacia atrás esta pestaña y luego en el lado contrario. Metemos el punzón por abajo y hacia atrás. Desconectamos la antena wifi y ahora el cable de alimentación principal, que es esta aquí. Yo suelo meter el punzón por aquí abajo, sujeto con el dedo y tiro hacia atrás. Bien, vamos a quitar lo que es la barra esta metálica, que es donde apoya la pantalla. Y ya podríamos, primero vamos a quitar este altavoz. Solo tenemos que tirar esta pestaña hacia un lado y ya sale hacia arriba. Y ahora sí ya podríamos tirar de lo que es la placa base. Aquí ya hemos desmontado lo que es la placa. El lector, para desmontar lo que es el lector, pues aquí ya, digamos, hay que hacer un poquito de trabajo. Primero hay que quitar lo que es esta pieza de plástico. Solo hay que meter el punzón por aquí y tirar hacia arriba. Y así dejaríamos libre lo que es el muelle. Ahora metemos el destornillador o el punzón en el orificio del muelle y tiramos hacia atrás. Así lo que vamos a dejar libre es lo que es la tapa, esta tapa. Ahora, para sacarla, con el punzón mismo metemos en este lateral, con cuidado de no marcarla, y haríamos palanca. Ya tenemos este lado suelto. El otro fácilmente sale solo. Y ahora, para quitar lo que es estas chapas que unen la tapa con el resto de consola, tiramos hacia abajo y la sacamos. Ahora, para quitar el lector, básicamente solo es quitar estos 4 tornillos. Y con un poquito de fuerza ya sacamos lo que es el lector del sitio. Y ahora prácticamente pues ya tenemos desmontado por completo lo que es la PSP 3000 en este caso. Como he comentado, también valdría el modelo 2000 porque, como he dicho, son casi idénticas. Ahora lo que vamos a hacer es montarla. Para montar yo claramente no voy a hacer explicación ninguna, voy a ir mucho más rápido porque si no se va a hacer eterno lo que es el tutorial. Y nada, solo hay que fijarse y si en el caso de llegar a un punto que nos interese, pues parar la imagen y quedarnos en ese punto. Ahora lo que voy a hacer es las gomas estas que se han quedado fuera del lector, voy a llevarlas otra vez al sitio. Y así a la hora de ponerlo es mucho más sencillo. Bien, pues comencemos.
Bueno, y aquí ya hemos llegado al final, hemos montado por completo lo que es la consola y como digo siempre, si os ha servido de ayuda, os ha gustado el tutorial, ya sabéis, darnos un me gusta, un like, que no cuesta absolutamente nada y solo queda pues eso, despedirnos, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial.